Ella se me sube en Valle Dorado, 5:15 de la mañana. 5 de la mañana. La levanto, sí, y me paga el auditorio con uno de 100. Para esto yo me paro en la clínica 58 del Seguro Social sobre el periférico. Y le digo, permíteme tantito, déjame checar mi gas. Y veo que la aguja otra vez está mal. Me regreso y me subo al micro y le digo, toma otro, porque mi carro sigue fallando. Me dice que sí, que está bien, pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro. Me arranco de ahí mismo, sí, y ya no la bajo. A ese hombre joven que habla con tanta tranquilidad, mientras relata uno de los recorridos que hizo como chofer de transporte colectivo, lo apodaban el Coqueto. Era padre de 2 hijos y vivía con su esposa como cualquier familia normal, pero en su interior albergaba a un verdadero monstruo que sembró el terror en México a partir del año 2011. Te invitamos a acompañarnos hasta el final de este video para que conozcas el auge y caída de este delincuente sexual. El caso de César Armando Librado Legorreta, el Coqueto. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. César Armando Librado Legorreta nació en México aproximadamente en el año 1982. Los detalles de su vida no solo son escasos, sino que también hay contradicciones entre las diversas fuentes. Por ejemplo, según el medio Excelsior, el propio César afirmó que nació en la Ciudad de México y que vivió en la alcaldía Gustavo Amadero. En contraste, otras publicaciones indican que su nacimiento ocurrió en el municipio de Texcoco, ubicado en el Estado de México. Acerca de su infancia, lo que ha trascendido es que estuvo marcada por la falta de afecto, o al menos eso fue lo que declaró César en algún momento de su adultez. Según su relato, su madre lo maltrató. Nunca lo ayudó ni cuidó de él. De su padre dijo que no recordaba ni el nombre, y que en definitiva él no tenía familia. Sin embargo, las reseñas de los medios acerca de su vida indican que sí había un padre presente, al menos en su infancia, puesto que a principios de la década de los 90, César, siendo un niño todavía, consiguió su primer trabajo gracias a un amigo de su papá. Era un conductor de autobuses, a quien le sirvió como cacharpo, que es el término mexicano para los ayudantes de los choferes de transporte público. El jovencito, que al parecer no tenía una gran confianza en sí mismo como suele suceder en la adolescencia, sufrió un revés amoroso que aparentemente lo marcó para siempre. Cuando estaba iniciando la secundaria, un día le mandó un mensaje en un papel a una chica que le gustaba, preguntándole si quería ser su novia. La chica leyó el escrito y, sin responderle a él directamente, se levantó de su asiento y les dijo a sus compañeros lo que decía el papel, ante lo cual hubo risas generalizadas. Entre el desengaño amoroso y lo mal que supuestamente le iba en su casa, a los 15 años, César decidió abandonar el hogar familiar y empezó a vagar, a sobrevivir como podía. Fue entonces cuando se mudó al Estado de México. Una vez allí, consiguió un empleo informal como asistente de choferes de transporte colectivo.
ocupándose de cobrar el pasaje a los usuarios y darles el cambio. La información que se conoce sobre esa época proviene de algunos conocidos que también trabajaban en el sector del transporte, quienes lo describieron como un hombre de mucha soberbia. Su crecido ego y su temperamento volátil e inseguro lo llevaban a tratar de seducir mujeres con métodos de muy mal gusto, tales como perseguirlas y hostigarlas en la calle. Algunos expertos en comportamiento criminal incluso llegaron a mencionar que ese tipo de conductas eran causadas por el odio profundo que sentía hacia el género femenino, el cual, a su vez, había sido generado luego de varios intentos fallidos de cortejo. También sabemos que estuvo conviviendo en pareja y de manera estable en 2 ocasiones, y que en ambas relaciones fue padre de un hijo. Lamentablemente no pudimos encontrar nada con respecto a su primera esposa. De la segunda, el único dato disponible que ubicamos en medios de comunicación es su nombre: América. Aunque César siempre se refirió a ella como su esposa, no existe ningún tipo de registro formal de la presunta unión conyugal. La pareja tuvo un hijo, cuya identidad siempre se ha mantenido en reserva, y los 3 vivían juntos en una casa en Tultitlán, municipio perteneciente al Estado de México. El hombre se mantuvo trabajando en el transporte colectivo hasta que logró adquirir un microbús Ford tipo Abre con muchos años de uso. El vehículo tenía escrito en los vidrios y en letras rojas El Coqueto, sobrenombre que el mismo César adoptó como propio y bajo el cual aún se le conoce. La ruta en la que trabajaba César fue durante varios años la número 27. Más adelante empezó a recorrer la ruta 2, que iba del metro Chapultepec a Valle Dorado. Fue durante el tiempo en el que condujo en esa ruta cuando el sujeto dejó de salir su lado más perverso y comenzó a atacar a mujeres que subían a su unidad de transporte sin tener ni idea de que el chofer era un ser abominable. Raquel, de 23 años, esperaba transporte en la estación Valle Dorado del municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Frente a ella se detuvo la unidad El Coqueto, que cubría la ruta hacia la Ciudad de México. La joven subió al microbús el 21 de junio del 2010 a las 5 de la mañana. Ella iba hacia el Auditorio Nacional. Y eso fue exactamente lo que le dijo a César cuando le pagó por su pasaje con un billete de 100 pesos mexicanos, monto que para ese momento equivalía aproximadamente a $8.02. Debido a una supuesta falla mecánica, César detuvo abruptamente su recorrido a la altura de la clínica número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido también por sus siglas como IMSS. Según el conductor, la aguja de la gasolina del vehículo estaba presentando fallas, por lo que le dijo a Raquel, la única pasajera en ese momento, que se bajara y esperara otro microbús. La joven le dijo que entendía la situación, pero que no podía bajarse allí. Le pidió el favor de que la acercara a alguna calle con más iluminación, ya que donde se encontraban estaba muy oscuro y se sentía insegura. César reanudó la marcha, pero lo hizo a toda velocidad, sin detenerse en ninguna parada cercana. Alrededor de 15 minutos después, cuando había ingresado a San Lucas, una colonia ubicada en el municipio de Tlalnepantla, el hombre estacionó la unidad y atacó a Raquel, avisándole primero que iba a abusar sexualmente de ella. Ambos se vieron envueltos en un forcejeo, ella intentando escapar y él queriendo someterla. Esta lucha de pocos minutos acabó cuando la chica tropezó con la base de uno de los asientos y cayó al suelo. César sacó provecho de la situación, colocándose encima de ella y rodeando su cuello con sus manos para impedir que pudiera respirar.
En cuestión de segundos, la joven mujer perdió la conciencia, y fue entonces cuando el sujeto abusó de ella. Algunos minutos después, Raquel despertó y en un intento desesperado por protegerse, arañó a su atacante en el rostro. Esto no le gustó para nada a César, quien nuevamente apretó su cuello, esta vez con más furia, hasta que la mujer volvió a quedar inconsciente. El agresor, quien estaba completamente seguro de que había acabado con la vida de la joven, decidió tirar el cuerpo a un lado del camino y huir. Con lo que el coqueto no contaba, era con que Raquel despertaría poco tiempo después y reuniría todas sus fuerzas para levantarse y buscar ayuda. Y no fue lo único que hizo la valiente joven, sino que también días más tarde se dirigió a las autoridades para realizar la denuncia del ataque. La primera víctima de César resultó crucial para definir su modus operandi, aunque eso no ocurrió de inmediato, puesto que el hombre estaba iniciando su carrera delictiva con ella y la policía inicialmente no le prestó demasiada atención a la denuncia. Oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas, o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida y aprovecho la situación para llevármelas. O sea, ¿en qué lugar las llevabas? En el microbús, pero en diferentes lugares. El criminal, cuyas horas laborales comenzaban tarde en la noche y terminaban en la madrugada antes de que saliera el sol, fingía que su unidad de transporte se averiaba en el camino, para así poder desalojar a los pocos pasajeros que transitaban en esos horarios. Elegía a una chica siempre entre los 16 y los 34 años, a quien le decía que podía acercarla a su destino si esperaba a que arreglara la falla mecánica. En algunas ocasiones incluso llegó a pedirles dinero a cambio. No obstante, una vez que emprendía la marcha nuevamente, cambiaba la ruta, se dirigía a una zona alejada de todo y se detenía a un costado para atacarlas. Su primer impulso siempre era el del abuso sexual, y luego les quitaba la vida. Debido al horario en el cual el hombre hacía sus recorridos, subían al transporte muchas jóvenes que habían salido de fiesta con sus amigas a discotecas o bares, así como también otras que realizaban trabajos nocturnos y volvían cansadas a sus hogares. Esas condiciones de sus potenciales víctimas ya habían sido consideradas por César, y precisamente por eso era que trabajaba de madrugada. Sabía que una chica que había salido de fiesta probablemente habría tomado algo de alcohol, por lo cual sus reacciones no serían tan rápidas. Lo mismo ocurría con aquellas que regresaban de sus empleos nocturnos, a quienes el cansancio en más de una oportunidad las hacía adormecerse mientras iban en el microbús. En ocasiones su blanco era la última pasajera de la noche. Una vez que cumplía su ritual de abuso y ponía fin a sus vidas, registraba todas sus pertenencias y se llevaba con él los artículos de valor. Algunos, como joyas o dispositivos electrónicos, los ofrecía en casas de empeño para recibir algo de dinero a cambio. El resto de las pertenencias, como perfumes, accesorios o ropa, se los llevaba como regalo a su pareja América, a quien le mentía sobre su procedencia. Por último, se deshacía de los cuerpos en distintos canales, ríos y caminos desiertos en los alrededores de la Ruta 2. Esta metodología la repitió de manera constante con 6 de 7 víctimas mortales durante los 2 años posteriores al ataque de Raquel. El único momento en el que se desvió de ese patrón fue cuando sospechó que las autoridades podrían estarlo siguiendo y abandonó uno de los cuerpos en una zona totalmente diferente para evitar que pudieran hallar su rastro. Antes de seguir adelante, nos parece importante resaltar que la información disponible sobre este caso
varía en gran medida dependiendo de la fuente que se consulte. El contenido que vamos a exponer a continuación es aquel que se repitió con más frecuencia en los distintos artículos y páginas web a los que accedimos. Con esto aclarado, vamos a hablar de las otras 7 jóvenes que tuvieron la mala suerte de cruzar sus caminos con el coqueto. De acuerdo con la infografía publicada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la segunda víctima de César fue una abogada de 28 años llamada Blancadelia Magaña, quien subió a bordo de la unidad el sábado 16 de julio de 2011 y cuyo cuerpo fue encontrado en la avenida 16 de septiembre en Naucalpan. La tercera víctima fue una chica de 17 años, de quien solo trascendió que se llamaba Camila y que trabajaba como maquilladora de una televisora. Su fallecimiento ocurrió el 27 de octubre del 2011 en la calle General Prim, en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. La siguiente joven a la que César le quitó la vida se llamaba Evacelia Pérez Vargas, una estudiante de 16 años de una escuela de bachillerato en Satélite. Entre las 8 mujeres que sufrieron en manos de El Coqueto, Ceci, llamada cariñosamente así por sus allegados, es de la que hay más información disponible en los medios de comunicación. La adolescente era miembro de una familia con 5 hijos, entre los cuales resaltaba por ser estudiosa y aplicada. Para el momento de su fallecimiento, se encontraba en la última etapa de su preparación para recibir un certificado que le permitiría dar clases de natación. Este no hubiera sido su primer empleo, ya que desde que era aún más joven, trabajaba como empacadora en una cadena de supermercados. Según algunas fuentes consultadas, su sueño era estudiar biología marina o, como segunda opción, ser médico veterinario. El 26 de noviembre del 2011, alrededor de las 10 de la noche, Ceci, quien llevaba puesta una sudadera rosa, subió al transporte de César en dirección a su casa, pero jamás llegó a su destino. Días después, cuando las autoridades encontraron el cadáver en la colonia Ejido de San Isidro, en Tultitlán, su rostro estaba completamente destrozado. Solo pudieron identificarla tras realizarle distintas pruebas forenses. Su cuerpo fue enterrado el 29 de diciembre de ese año, casi un mes después de su desaparición. Del resto de las víctimas del Coqueto, se sabe muy poco o prácticamente nada. Luego de Ceci, la quinta desafortunada fue Sireni Dayana Pulido García, de 22 años. Su desaparición se registró el 26 de diciembre del 2011 y sus restos fueron encontrados en la carretera México-Querétaro rumbo al lago de Guadalupe. Patricia Briaño, de 34 años, fue la séptima que tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino con el peligroso chofer de transporte colectivo. La mujer que trabajaba como cocinera en la Colonia del Valle subió como pasajera el 18 de enero de 2012. César le ofreció llevarla hasta su casa, a cambio de un pago extra, luego de fingir una avería en su unidad. Su cadáver fue hallado en un área cercana a donde dejó el de Sireni, en la unión de la carretera Lago de Guadalupe con la carretera México-Querétaro. Como habrán notado, nos saltamos el 6º episodio de violencia protagonizado por César contra sus usuarias del transporte, pero eso tiene una razón de ser, y es la poca información suministrada por las autoridades acerca de las chicas número 6 y número 8. Todas las reseñas las nombran como Patricia y Fidelia, sin especificar cuál fue atacada primero. Lo poco que ha trascendido es que la sexta agredida tenía 18 años y su fallecimiento ocurrió el 1 de enero del 2012.
Sus restos fueron encontrados en la colonia Centro Urbano, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Con respecto a la octava y última víctima, apenas se supo que falleció el 18 de febrero del 2012. Fue hallada en la lateral de la avenida Jesús Reyes Heroles, en la localidad de Tlalnepantla. Resulta sorprendente pensar que durante los 2 años en los que César atacó metódicamente a un total de 8 mujeres, a las autoridades no se les ocurrió que estos crímenes pudieran estar relacionados. No fue hasta que encontraron 4 cuerpos en la misma zona y en tan solo 2 meses que vieron la conexión entre todos los casos. Fue en ese momento cuando decidieron revisar nuevamente las denuncias formuladas por abuso sexual y encontraron la que fue presentada en el 2010 por Raquel, la primera mujer agredida por el sujeto y la única sobreviviente del criminal serial. Este informe, el cual llevaba archivado 2 años, fue una pieza clave en la investigación para encontrar a César. Otro elemento que resultó fundamental para los investigadores del caso fue un descuido que cometió César luego de su 5º ataque y que dio buenas pistas sobre su paradero. Luego de quitarle la vida a Sireni, el hombre, que para ese momento tenía 29 años, encontró entre las pertenencias de la mujer un teléfono celular. Contrario a lo que siempre hacía, que era llevar esos equipos a tiendas de empeño para obtener dinero, esta vez se quedó con él. Luego de rastrear el número de identificación internacional, las autoridades se dieron cuenta de que, a pesar de que la tarjeta telefónica había sido cambiada, el dispositivo aún se encontraba activo con la misma clave. Este número de identificación, también conocido por sus siglas como IMEI, puede ser localizado geográficamente, lo que le permitió a los investigadores dar con el paradero del aparato. Fue así como descubrieron que su nueva dueña era nada más y nada menos que América, a quien inmediatamente identificaron como la pareja de César. Ya que todas las pistas parecían coincidir con la descripción física y la ruta de trabajo del chofer, las autoridades pusieron en marcha 2 operativos de búsqueda, que se desarrollaron en Cuautitlán Izcalli y en Ciudad de México. En este gran despliegue, participaron agentes de la Policía Federal, de Inteligencia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Adicional a esto, los altos mandos de las fuerzas policiales hicieron un llamado público a los ciudadanos mexicanos para que colaboraran en la búsqueda. Ofrecieron $1,000,000 mexicanos como recompensa para quien diera información veraz que condujera a la captura del peligroso criminal. Esa cifra en el 2012 era equivalente a unos $78,500 aproximadamente. De igual forma, instaron a los conocidos y familiares del criminal a que lo entregaran ante la ley. También realizaron entrevistas a pasajeros regulares y conductores de la misma ruta. Muchos de ellos aseguraron haber visto a las víctimas subir a la unidad El Coqueto antes de sus respectivas desapariciones. La fecha de la captura de César es uno de los datos que, como mencionamos previamente, varían mucho dependiendo del medio que se consulte. Algunas fuentes exponen que su arresto sucedió en su domicilio, ubicado en el municipio de Tultitlán, el 18 de febrero de 2012, mientras otras aseguran que se llevó a cabo el 23 de febrero y algunas, aunque en menor medida, indican que fue el 26 de ese mismo mes. La información que más se repite es aquella que data su detención el jueves 23 de febrero del 2012, por lo que seguiremos en adelante utilizando esa fecha de referencia para el resto de la historia. Luego de ser apresado, el sujeto apodado El Coqueto fue trasladado a la sede de la Subprocuraduría de Justicia, ubicada en Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla de Baz. Mientras sometían a interrogatorio al sospechoso,
La policía científica hizo un minucioso trabajo de recolección de pruebas en las superficies del microbús donde, a pesar de haber sido limpiadas de antemano, pudieron encontrar restos de sangre y de semen en los asientos y el pasillo. Al mismo tiempo, otro equipo de especialistas registró su domicilio, dentro del cual hallaron algunas de las pertenencias que había robado a las víctimas y que le había entregado como regalo a su pareja. César no solo confesó ser el autor de los 8 crímenes, sino que también procedió a describirlos de manera extensa, incluyendo detalles específicos como los horarios, la vestimenta de las mujeres y sus distintas reacciones a los ataques. El 21 de junio del 2010. ¿Qué pensaste después de que la dejaste ahí abandonada? Pues que dije que me tenía que ir de ahí porque yo pensando que la había matado, dije mejor me voy antes de que me agarren o... Del 26 de noviembre del 2011. Después de que veo su mochila, la reviso y trae un celular touch. Después de que le quito el teléfono, la chineo hasta dejarla sin vida. El 25 de diciembre del 2011 la chineé por lo mismo, por miedo a que me denunciara. Se sube en palmas, me siento atrás de ella y le digo que se va a morir. Me dice que por qué, le digo que porque sí. No obstante, su historia no terminó al ser arrestado, ya que pocos días después de su captura, el hombre, pese a tener las manos y los pies esposados, logró burlar la seguridad de la oficina de la Agencia de Feminicidios, donde se encontraba recluido, y escapó. El error es la negligencia de 3 policías ministeriales que posiblemente se confiaron y que pensaron que este sujeto no iba a intentar huir o escaparse. Debido a la ubicación de la mencionada oficina, en el tercer piso del edificio, a las autoridades les pareció poco probable que César hubiera escapado por la ventana, ya que eso implicaría que cayó desde más de 10 metros de altura. Es por esto que la hipótesis más factible era que hubiera esperado a que sus 2 custodios, Saúl Antonio Sánchez Ortega y Rodrigo Israel Rodríguez Hernández, se hubieran quedado dormidos para luego evadirlos, bajar las escaleras y salir como si nada por la puerta principal de la Agencia de Feminicidios. La situación generó un intenso debate, además de enormes críticas por el escape de un individuo de tal peligrosidad. Se puso en entredicho la eficiencia de la seguridad del edificio gubernamental y la molestia fue peor cuando quedó en evidencia que las 8 cámaras de vigilancia de la entrada se encontraban descompuestas en el momento de la fuga del criminal. La situación también hizo que el público en general tuviera la percepción de que César se había aliado con los funcionarios que se suponía que lo estaban vigilando. Nadie podía creer que un hombre cuyos movimientos se encontraban limitados por las esposas en sus extremidades hubiera bajado las escaleras y salido del edificio. Más interesante resultaba que tras el insólito hecho, hubiera descendido por 4 escaleras de 30 peldaños cada una, hasta la única vía de acceso del sitio, sin que nadie lo viera o sospechara nada. Alfredo Castillo Cervantes, quien fue el Procurador de Justicia del Estado de México ese año, cambió en más de una ocasión su declaración sobre los hechos. En una primera instancia, informó a la prensa que los guardias que custodiaban a César, Saúl y Rodrigo, habían salido de la oficina al mismo tiempo, uno para cumplir con su periodo de descanso y el otro para buscar un café. Más adelante, Alfredo aseguró que Rodrigo se quedó dormido dentro de la oficina. Según el procurador, este fue el último testimonio brindado por Luis Alberto Cañedo Chaparro, el funcionario que estaba al mando de los oficiales que permitieron el escape. El supervisor se encontraba en el edificio de servicios periciales
a 5 minutos de distancia a pie de la agencia de feminicidios. En medio de toda la polémica, Saúl y Rodrigo se dieron a la fuga, mientras que Luis Alberto fue detenido. El hecho de tener un cargo superior lo relacionaba directamente con la huida de César, ya fuera por acción o por omisión. La información proporcionada por Alfredo, incluso en ese momento, era confusa y poco fiable. El hombre aseguró que el escape de El Coqueto había ocurrido el lunes 27 de febrero, 4 días después de su captura. No obstante, distintos agentes interrogados ubicaron el hecho en la madrugada del sábado 25 de febrero. Más allá de la imprecisión en la fecha exacta, lo que demostraba que nadie parecía tener control del recluso, también quedó en evidencia que las autoridades tardaron al menos 2 días en comunicar que uno de los hombres más buscados y peligrosos de México se encontraba prófugo nuevamente. El procurador, en un intento de explicar el motivo por el cual César había logrado burlar toda la seguridad de la entidad gubernamental, mencionó que las garantías individuales de los detenidos no podían ser vulneradas, a menos que existiera la figura del arraigo, que en el caso de El Coqueto todavía no se había dictado. Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México desde 2011 hasta 2017, ordenó a Alfredo que utilizara todos los recursos necesarios para dar con el paradero de César y también con los de los funcionarios prófugos. También le indicó a la Subprocuraduría de Justicia para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género que, junto con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, le brindaran atención y contención a los familiares y allegados de las 8 víctimas. Apelamos al apoyo de la sociedad porque en un microbús, en una calle, en una estación del metro, en la vía pública, al comprar algo, al ir a un doctor, en cualquier punto puede ser observado, puede ser visto. Fue así como, siguiendo órdenes para arreglar el monumental error cometido, Alfredo, en su rol de Procurador de Justicia del Estado de México, desplegó un operativo policial que involucró a más de 200 agentes ministeriales. Según el medio de comunicación Animal Político, este número creció a 600 funcionarios luego que la Policía Estatal se uniera como refuerzo. Para el 29 de febrero, la Procuraduría de Justicia de Guerrero se sumó a la fuerza de búsqueda por petición del gobierno del Estado mexicano. De tal manera, el territorio cubierto se extendió hasta el estado de Guerrero. A lo largo de los 5 días que duró la búsqueda, Amparo Vargas, la madre de Ceci, respaldada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, exigió la renuncia del procurador Alfredo por las irregularidades sucedidas durante las investigaciones, así como también por la negligencia que ocasionó que el sujeto que privó de la vida a su hija se escapara. La presencia de Amparo en la cobertura mediática del caso fue fuerte, ya que no se guardó sus opiniones con respecto a la manera en la que el sistema policial y judicial mexicano manejaba este tipo de casos. La madre, todavía en duelo por la pérdida de su hija Ceci, aseguró que había dedicado casi todo su tiempo a intentar que el Ministerio Público le diera respuestas. Relató que en las visitas que hacía al organismo 2 o 3 veces por semana durante meses, los funcionarios del Ministerio Público ignoraban sus peticiones e incluso llegaron a decirle que si quería resultados, iba a tener que buscarlos por su cuenta. Cabe mencionar que Amparo no fue la única persona que se manifestó durante esos días. Por el contrario, otros familiares y conocidos de las mujeres atacadas por César, acompañados por distintas organizaciones sin fines de lucro, alzaron sus voces para demandar que se hiciera justicia por las 8 víctimas, y exigiendo también que se tomaran medidas con respecto a la fuga de César.
El gobernador destituyó al encargado de la Comisaría General de la Policía Ministerial, Enrique Domínguez Abasolos, bajo el pretexto de que esto facilitaría el trabajo de los detectives en este nuevo periodo de investigaciones. De igual forma ordenó que se procesara a los 2 vigilantes prófugos inmediatamente después de ser arrestados. Finalmente, el sábado 3 de marzo del 2012, las autoridades recibieron la confesión del padre de César, quien reveló cuál era la ubicación de su hijo para que pudieran proceder con su arresto. Según el medio de comunicación digital Animal Político, un grupo de élite de oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ingresó a un domicilio en La Malinche, una colonia ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. En un colchón colocado en el suelo, con las piernas y el torso cubiertos con vendas y sin pantalones, encontraron a El Coqueto. En el momento en el que el criminal se percató de la presencia de las autoridades, empezó a gritar desesperadamente, rogando que le brindaran atención médica urgente. César presentaba lesiones graves en distintas partes del cuerpo que no le permitían moverse por su cuenta. Fue por esto que lo trasladaron de urgencia al Hospital Nicolás San Juan del Estado de México, en donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Una vez que el hombre estuvo en capacidad de brindar su declaración, las autoridades lo llevaron a la sala de interrogatorios para, finalmente, esclarecer el misterio de su escape. Según reportó Telediario, César esperó a que sus 2 custodios se durmieran para librarse de sus esposas. Para lograrlo, se rompió el dedo pulgar de una de sus manos. Luego procedió a quitarse los zapatos y los calcetines para poder sacar los pies de los grilletes. Una vez recuperada su movilidad, encontró distintos cables, principalmente de cargadores de teléfono, los cuales amarró juntos a modo de cuerda, con la intención de utilizarlos para salir de la oficina por la ventana. Una vez que César asomó su cuerpo y vio la altura a la que se encontraba, intentó volver adentro. No obstante, la cuerda improvisada cedió ante su peso y se rompió, haciendo que cayera desde el 3er piso. Se lesionó la columna y se fracturó un pie al impactar contra el suelo. Al no lograr levantarse, El Coqueto se arrastró hasta la avenida más cercana, donde logró llamar la atención de un conductor desprevenido, al que engañó para que lo condujera hasta la casa de su hermano. Para lograrlo, le aseguró que había sido atropellado por otro auto, pero que no quería dirigirse a un hospital. Para sorpresa del prófugo, su hermano no lo recibió. Su padre, quien era su segunda opción, también se negó a ocultarlo o darle dinero, pero le ofreció llevarlo a la casa de su tío en Ciudad de México. Fue en este domicilio donde, gracias a la declaración de su padre, las autoridades pudieron llevar adelante su arresto. El proceso judicial transcurrió velozmente. La primera audiencia había sido pautada para el 8 de marzo, tan solo 5 días después de su nuevo arresto. No obstante, debido a su condición física desfavorable, César tuvo que ser trasladado por helicóptero, desde el helipuerto del penal de Barrientos, donde había sido recluido, a un hospital en Toluca, capital del Estado de México, para ser evaluado por los médicos de esa institución. Más tarde ese mismo día fue ingresado nuevamente al penal, a la espera de una intervención quirúrgica, cuya fecha fue establecida para el 13 de abril del 2012. Ese día fue llevado una vez más a Toluca, donde se sometió a una operación de columna por 10 horas. Aunque los médicos que se ocuparon de hacer el seguimiento de su recuperación explicaron que la posibilidad de que no pudiera volver a caminar era grande, César logró recuperar la movilidad y fue recluido nuevamente en Barrientos. Ahí comenzó formalmente la espera de su juicio. Tanto la Fiscalía como la defensa utilizaron los 5 meses posteriores a la segunda detención del imputado para finalizar el periodo de investigación,
llevar a cabo las audiencias preliminares y los juicios en contra de los funcionarios que permitieron su escape. Entre las personas investigadas también estuvo María del Rocío Legorreta Gómez, oficial secretario de la Procuraduría Capitalina, adscrita a la Fiscalía de Procesos Norte. La mujer era tía de César, pero desde el primer momento señaló que no tenía ninguna relación con su sobrino y que de haber podido elegir a su familia, ese sujeto no sería parte de ella. Aseguró que se enteró de la fuga de su sobrino por los noticiarios televisivos. Explicó que no tenía relación con César desde 3 años antes y que incluso le dijo a su hija que si ese hombre pasaba por su casa, llamara a la policía de inmediato. Insistió en que no tenía nada que ver con el escape y en que ella no pidió ser tía de El Coqueto. Finalmente, tras la larga espera y los múltiples contratiempos, la fecha de la primera audiencia se fijó para el 19 de octubre de 2012. No obstante, el proceso fue retrasado una vez más, debido a que César cambió de defensa a último momento. El inicio formal del juicio ocurrió el 21 de noviembre de ese año. El acusado, cuyas apariciones públicas hasta ese momento habían sido en silla de ruedas o camillas, se presentó caminando y sin ningún tipo de venda ni de collarín. Su actitud era la de alguien absolutamente despreocupado. Desde el día en el que fue arrestado la primera vez y luego de ser recapturado, El Coqueto no mostró ninguna señal de arrepentimiento o culpa por todos los crímenes que cometió durante los últimos 2 años. Por el contrario, los medios que cubrieron el proceso judicial indicaron que a la entrada y a la salida del tribunal se le pudo ver riendo y hablando con otras personas, como si no estuviera siendo enjuiciado por abusar de 8 mujeres, de las cuales le quitó la vida a 7. La audiencia que inauguró el juicio duró cerca de 12 horas. Durante ese tiempo, se revisaron detalladamente todos los casos de manera individual. Al finalizar, el equipo legal del imputado solicitó que se realizara un juicio abreviado, moción aprobada tanto por la Fiscalía como por los representantes legales de los familiares de las víctimas. Por este motivo, el 4 de diciembre del 2012, tan solo 13 días después, César recibió la primera de 2 sentencias. En esta ocasión, el juez le impuso una pena de 61 años por violación y tentativa de homicidio en perjuicio de Raquel, la única sobreviviente. 8 días después, el 12 de diciembre, el mismo juez dictó una sentencia condenatoria acumulada de 240 años de cárcel por los 7 feminicidios cometidos. Esta pena, sumada a la anterior, daba un total de 301 años. Además, el magistrado ordenó que César Armando Librado Legorreta, también conocido por el apodo de El Coqueto, fuera recluido dentro de una prisión de máxima seguridad y no en el penal de Barrientos. No obstante, hubo que esperar hasta el 28 de marzo del 2014 para que César fuera transferido al Centro Preventivo y de Readaptación Social, Otumba Tepachico. Los familiares de las mujeres a las cuales vulneró y les quitó la vida, aunque se sentían aliviados de que el verdugo de sus seres queridos iba a pasar el resto de su vida detrás de rejas, no sentían que realmente se hubiera hecho justicia. Expresaron una gran impotencia, ya que consideraban que si las autoridades hubieran tomado en serio la denuncia de Raquel en el 2010, se hubieran podido prevenir los ataques sufridos por las otras 7 chicas. La sentencia de César marcó el comienzo de una nueva etapa en el sistema penal del Estado de México, ya que fue el primer caso de prisión vitalicia por feminicidio desde las reformas realizadas al Código Penal a finales del 2011. Aún así, las operaciones desordenadas y las investigaciones mediocres efectuadas por las autoridades mexicanas durante la totalidad de este caso
despertaron una nueva ola de protestas por parte de movimientos y organizaciones por los derechos humanos y de las mujeres. Esa es una batalla que todavía se libra para que la justicia sea cada vez más eficiente y transparente. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!